Les decía que un informe reciente que ha pasado un tanto desapercibido por aquí, Fernando Carballo lo tocó la semana pasada, pero nosotros queríamos entrar aún más a profundidad porque lo hemos leído y la verdad que los pelos se nos han quedado de punta. Respecto al futuro, al cambio climático, las cosas se han acelerado. El panel intergubernamental sobre el cambio climático ha puesto las cosas muy claras, claramente preocupantes, por decirlo menos. Leopoldo Macera es comunicador, experto en cambio climático y cofundador de Libélula y está con nosotros. Leopoldo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. A ver, y bueno, el impacto de en verdad, antes del bloque hiciste una... Sí. No, te decía que el impacto del informe del panel intergubernamental para el mundo y para ser más concreto sobre el Perú, ¿qué nos dice o qué dice para ti? Nos dan malas noticias, Jaime. Ciertamente no son cosas nuevas tampoco. Este es el sexto informe que presenta el IPCC. Y en cada uno de estos informes ha venido reduciendo esta incertidumbre científica sobre lo que está pasando con el clima, ¿no? En este informe, que ya viene a ser como que el último grado de certeza, ya es indudable que el ser humano ha calentado el planeta, ¿no? Y lo ha calentado de una manera sin precedentes, ¿no? No de cientos de años, Jaime. Estamos hablando de que el nivel de CO2 que tenemos ahora se refiere a los que habían hace varios miles de años. Entonces, esto nos pone en una situación muy complicada porque están pasando los años y realmente no estamos teniendo una respuesta adecuada, adecuada a la magnitud de la amenaza, ¿no? Que se está viendo en este informe, que realmente nos representa realmente un reto al futuro. ¿Cuál es la amenaza concreta que devela este informe? Y teniendo en cuenta además la particularidad como país que tenemos de poseer varios climas, costa, sierra, selva, y sobre estas tres regiones naturales a su vez tener otros subclimas. Estamos hablando de una cantidad diversa de climas. Y si hablamos de cambio climático, ¿cuál es el impacto que tú proyectarías a la luz de este informe sobre el Perú? Mira, Jaime, lo más importante que viene para el Perú es que por estos climas que tenemos estamos expuestos a una mayor cantidad de peligros climáticos extremos. Huaicos, heladas, rizadas, sequías. El ciclo del agua se está comenzando a convertir en un proceso extremo, ¿no? El agua en el Perú, los glaciares que mantienen las reservas de agua durante la época de sequía, ya están desapareciendo y es innegable que eso está ocurriendo. El otro tema complejo es que, claro, digamos, lo que normalmente caía de agua en una región durante 6 meses, lo normal de un ciclo hidrológico, se extrema y comienzan a caer lluvias. De toda esa agua te cae en un mes, como pasó en el año 2017 con el Niño Costero, del cual hasta ahora no nos recuperamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un incremento en la capacidad de recuperación de estos desastres, ¿no? Y la necesidad de ver cómo nos preparamos para ello. Lo que dices es bien interesante porque el discurso oficial o la narrativa que se ha construido es: esto viene cada 4 años, el fenómeno del Niño es así, esto existe desde la época, en fin, ni siquiera de los incas, de los preincas, sí, de Caral y todo lo demás. Es decir, ya estábamos advertidos de esto. ¿Es tan así? Lo que estaría ocurriendo, Jaime, es que estos fenómenos del Niño serían más frecuentes y más intensos en el futuro. Entonces, si hemos visto un Niño Costero que en su momento demandó que el Estado invirtiera una cantidad equivalente al 1% del PIB de ese entonces, 10.000 millones de soles, ¿no? Estaríamos viendo que esa necesidad de reconstrucción, de invertir, de salvar la situación, van a ser probablemente más complejas en el futuro. No solo tampoco por el tema de las reconstrucciones, sino por temas tan esenciales como la seguridad alimentaria, la comida. Finalmente depende de los climas del planeta y depende de los climas del Perú, un país mega diverso, ¿no? Y la energía, por supuesto, ¿no? O sea, cerca de la mitad de la energía del Perú viene de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en que va a haber mucha agua y hay momentos en que va a haber muy poca agua. Entonces, el Perú realmente ha desarrollado herramientas para poder manejarse al respecto, pero aún estas no tienen un ego político necesario como para que sean
que esté más en el centro de la política nacional. Ahora, este informe, que por cierto hay que añadir que el panel intergubernamental sobre el cambio climático pertenece a las Naciones Unidas, no es poca cosa, habla de escenarios catastróficos y algunos moderados sobre lo que pasaría con la humanidad 2030, 2040, 2050. Uno dice, pero faltan tantos años, ¿no? Incluso lo dramático es que esto se puede acelerar. Entonces, hablemos de esos futuros que se están advirtiendo en este informe. Hay dos, entiendo yo, catastróficos. Así es. En total son 5 escenarios, de los cuales, como tú dices muy bien, 2 nos llevan a un mundo entre 4 y 5 grados, que realmente es inmanejable hacia el año 2100. Y que implica básicamente un desequilibrio económico, ambiental, social muy complejo. Los otros 3 nos dan un poco más de esperanzas, y hay uno de ellos que aún nos permite estar dentro de las metas establecidas dentro del Acuerdo de París. Ese acuerdo que firmamos 195 países del planeta, incluido el Perú, y que trata de llevar la temperatura hacia el 1,5 grados, ¿no? Tomando como digamos, apuntando a los 2 grados, pero tratando de llegar al 1,5 grados de temperatura. Y para lo cual el Perú, justo como otros países, ha firmado un compromiso climático, ¿no? Que implica básicamente la decisión nacional de hacer que nuestras emisiones se reduzcan, ¿no? En el último gobierno, con el ministro Quijandría de la gestión anterior, este compromiso se incrementó del 30 al 40% de la reducción de gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Ojo, estamos hablando acá a 9 años, ¿no? Ya. Y que sería básicamente la contribución de un país como el Perú para reducir las emisiones causantes de gases del cambio climático y al mismo tiempo adaptarnos, es finalmente lo que nos toca como un país básicamente vulnerable a los impactos climáticos, adaptarnos a los nuevos climas, adaptarnos a diferentes momentos de disponibilidad hídrica, adaptarnos a nuevos cultivos que van a tener que abrirse como oportunidad, y vamos a tener que estar constantemente manejándonos, ¿no? O sea, nos abre realmente un panorama bastante amplio. Ahora, hablamos de pérdida de zonas glaciares, ¿no? El descongelamiento del planeta paulatino, y en este escenario dramático estamos hablando de 4 grados, ¿no? Es lo que está señalando el informe. El escenario más extremo, uno de los más extremos, ¿no? Uno de los más extremos. El escenario más benignos, exactamente. Ya, pero en esa línea, digamos, imaginando el Perú, se entiende que cuando se descongelan los glaciares, el nivel de las aguas sube, ¿no? Entonces, haciendo una proyección, digamos, acelerada, pero proyección al fin y al cabo, estamos hablando de más agua en el planeta. Explícanos bien eso. Más o menos funciona así, ¿no? O sea, no solamente son los glaciares tropicales andinos los que tenemos en el Perú los que se glaciarían, realmente estamos hablando del deshielo de las masas del Polo Norte y del Polo Sur. Correcto. El volcar esa agua al nivel del mar hace que este nivel se incremente, ¿no? Además, teniendo más calor, más temperatura del mar, el agua también tiende a dilatarse, entonces, por lo tanto, tendríamos un escenario en donde el nivel del mar aumente. Entonces, aquí hay todavía discusión, por supuesto, entre los escenarios. El escenario más extremo habla que para el 2100 tendríamos hasta 2 metros de agua por encima. De lo que tenemos ahora. Reduciría de que tenemos ahora. De lo que tenemos ahora, 100 metros. No, 2 metros. 2 metros. 2 metros más de temperatura. 2 metros. Entonces, en el peor escenario. Ya. Claro, suficiente para redibujar todo el mapa del planeta. Claro. ¿No? A todas las costas, ¿no? Y por supuesto todo el litoral peruano en completo, ¿no? Incluso los escenarios más benignos de 50 o 60 centímetros, ¿no? Que es un incremento menor, igual nos complica la vida, ¿no? Nos complica, o sea, imaginemos la Costa Verde o las playas a las cuales estamos acostumbrados y sin pensar en la infraestructura pesquera, en las casas que están frente al mar, ¿no? En todos esos cambios que finalmente implicarían esta elevación del nivel del mar, por lo cual, o sea, no, claro, no es poca cosa, Jaime. No, 50 centímetros del nivel de ahora en el futuro, siendo, según el informe, un escenario moderado, no lo es tal.
o no es tal, ¿no? Estamos hablando de, claro, el Perú vive, o digamos, la zona costera está muy próxima al mar y esto podría ser dramático. Te agradezco mucho por esta entrevista, Leopoldo. Gracias, Jaime, por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias. Leopoldo Macera es comunicador y experto en cambio climático, dándonos la alerta de algo que, claro, ahora no lo sentimos, ¿no? Pero el informe de la ONU es contundente. Esto es inevitable, ¿no? Es inevitable el incremento, la subida de las temperaturas en todo el planeta, incluidos nosotros, evidentemente. Y teniendo en cuenta además la cantidad de climas que tenemos en nuestro país, lo cual también abona en bien de la diversidad, en este caso, no nos jugaría una buena pasada necesariamente. Así que a cuidar el planeta.